Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Para entender la realidad, hay que mirarlo todo. Andrea Recupero te invita a la vuelta completa. Micrófonos en todas las direcciones. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a la vuelta completa. 4 minutos pasaron de las 6, 13 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya están súper, mega, recontra informados. Vienen de escuchar a Pablo Caruso, a todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas. Sabemos que se confirmó la prisión domiciliaria para la expresidenta Cristina Fernández. Esto, por supuesto, es una buena noticia, pero también es la confirmación de algo que viene diciendo Cristina hace mucho, ¿no? Qué miedo, qué miedo que le tienen a Cristina, qué miedo que le tienen al peronismo, qué miedo que le tienen al pueblo, porque ella misma lo dijo, me podrán meter presa, podrán surgir nuevos liderazgos, pero al pueblo no lo van a callar, el pueblo no se va a olvidar que hay que comer 4 veces por día. Me podrán meter presa, pero los jubilados van a seguir con haberes paupérrimos, los estudiantes van a seguir con dificultades, sin becas, con universidades desfinanciadas, los hospitales en crisis, los estatales en la calle, sin laburo, montones de empresas cerradas, poder adquisitivo, pero dinamitado. Bueno, esta es la Argentina en la que estamos viviendo y además, ¿sí?, con la líder del Movimiento Nacional y Popular proscripta, ¿sí?, impedida por esta ratificación de la condena de parte de la Corte Suprema de ejercer cargos públicos y debe cumplir de acá en adelante una pena de 6 años de prisión domiciliaria, con algunas particularidades que ahora vamos a pasar a detallar apenas abramos la agenda. En este momento acaba de llegar Axel Kicillof a la sede del PJ, es la reunión de los gobernadores. También vamos a abrir la agenda para contarles a ustedes qué está pasando allí. Hubo antes la reunión de la CGT, no habrá paro general, sí, libertad de acción para que cada gremio aplique las medidas que crea necesarias para mañana, que está ratificada, confirmada la movilización popular a partir de las 10 de la mañana desde el domicilio de Cristina, Humberto Primo, San José y Humberto Primo. Veremos luego si habrá marcha o simplemente habrá concentración. Vamos a estar abriendo, como todos los días les digo, noticias que están en desarrollo. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos escuchando Cuando te conocí, Andrés Calamaro sonando en la 530, 18:10 minutos. Ya les di la bienvenida. Y bueno, estoy acá muy bien acompañada, por supuesto, como todos los días, con Víctor Mastrangelo hoy a mi derecha. Y como todos los martes en el estudio, nuestro querido compañero Luis Brustein. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿Qué tal, Mastrangelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bueno, Una bien, jornada porque... intensa. Sí, una jornada intensa, pero con esas sensaciones contradictorias, ¿no?, que nos están atravesando estos días. No sé si ustedes comparten. Es una tranquilidad saber que le dieron a Cristina la domiciliaria, ¿no? La domiciliaria. Eso sí, con sin algunas duda. restricciones. Eso sin duda, porque, bueno, estaba en duda, muchas presiones recibieron públicas, y además de algunos que se llaman periodistas y que, no sé, ¿cómo lo llamas vos? No, son publicistas. Publicistas, Sí. propagandistas. Yo creo, viste, que siempre en esto hay un tono que le pusieron a la información del influencer, que es un irresponsable que se pone a hablar por un micrófono. Influencers. Y eso de alguna manera se trasladó al oficio del periodismo. Claro. Entonces esos periodistas son como una especie de influencer, ¿no? Pero lo que pasa es que hablan al voleo con un socotroco detrás, ¿no? Con un Imaginate, sobre. las cosas que han dicho estos días, tremenda, y no paran. Desde... Se dio como una disputa, ¿no?, entre el gobierno de Javier Milei a través de Santiago Aputo, intentando que le dieran la domiciliaria, Sí. que trataran y que la notificación fuera en su domicilio, es decir, tratar de desactivar la movilización. Obvio, Santiago Caputo, bueno, a Milei la verdad que no le interesaba para nada. La foto, ¿no? Lo que los perturbaba y los sigue perturbando es la foto de la gran movilización. Exacto. En apoyo a la expresidenta. Ahora, Y en sí, contra de la no. Corte, ¿no? Porque la verdad es que esto lo que le muestra al mundo es el descrédito de la Corte Suprema y del poder judicial de la Argentina, porque hay que leer las dos partes. Imagínense esa foto que va a ocurrir, seguramente va a ocurrir. Lo que está diciendo es, estos jueces no tienen legitimidad para toda esta gente. Yo te digo una cosa, hablando de la información. Sí. Mientras no estaba la condena confirmada, la mayoría del periodismo comercial estaba volcado a una campaña de seguimiento a la agenda de Clarín, a esa agenda. Cuando ya salió la condena, hubo una división, hubo una polarización dentro de ese espectro, ¿no? Unos que se polarizaron todavía más, como todos los de La Nación Más, los mismos de Clarín, algunos de La Nación y de otros de radio, en cambio, se dieron cuenta que por ese lado iban a ser los últimos cartuchos que iban a tener en el periodismo. Y yo creo que hicieron algunos una cobertura interesante, por lo menos en la discusión de la condena. En un ratito vamos a repasar la cobertura, Luis, si te parece. Y Víctor, tenemos algunos detalles, ¿no?, con respecto a lo que decidió Gorini.
antes de entrar en la nota, porque justamente vamos a consultarle Exacto, al sí. doctor Gregorio Dalbón sobre estos temas. Exacto. Digamos, lo más significativo es lo que está dirigido hacia las restricciones que recibe Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Básicamente las podemos resumir en 3. La tobillera electrónica, que finalmente resolvieron colocarle, la restricción a las visitas y un punto bastante amplio en su interpretación que habla de comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario. Bien. O sea, estamos hablando básicamente de sus De salir salidas al al balcón. balcón que tanto le molestaban Bien. a estos influencers de los medios. Gregorio Dalbón está en línea. Buenas tardes, Gregorio, como siempre, un gusto saludarlo. Andrea Recupero, Luis Brustein y Víctor Mastrallo, que quien tenía la palabra. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, como siempre. No, de nada. Bueno, estábamos puntualizando esta decisión, decíamos que es en parte, ¿no?, tranquilizador saber que Cristina va a tener, ¿no?, cumplir prisión domiciliaria, pero estábamos observando estas restricciones, ¿no?, que son bastante curiosas, y me gustaría que, bueno, que usted nos dirá de qué puede o sobre qué punto puede explayarse y puntualizar, y sobre qué no, como hacemos siempre. Pero ¿pueden prohibirle a Cristina salir al balcón, por ejemplo? ¿No tienen derecho todas las personas a un espacio al aire libre? No sé exactamente cómo será la casa, pero ¿por qué no puede ella salir al balcón? No, sí puede salir al balcón, y lo de la tobillera está por verse, es algo que es un organismo que tiene que ver si es conducente o no es conducente. Yo creo que no, o sea, la tobillera sería innecesaria, porque no tiene mayor sentido. De todas maneras, si pretenden que tenga tobillera, tendrá tobillera. Cristina estaba dispuesta a ir presa a una cárcel. La verdad que hagan lo que quieran. Después pagarán las consecuencias en el caso de que, como entiendo, en algún momento esto termine, porque acá la cuestión no es que no hay nada para festejar el hecho de la prisión domiciliaria. Es una persona inocente que está Por presa supuesto. en su casa. Me refiero Entonces, a que estaba en duda, ¿no? Porque había muchas presiones de todo tipo, y que en realidad uno de los temores era que había para mañana, ¿no?, acompañarla a Cristina, pero también acompañarla de regreso a su casa. sí, esa era la consigna. Claro. Pero, bueno, definitivamente el tema electrónico, hay otras maneras también de controlar, si quieren, pero veremos. Eso lo tiene que definir el organismo que tiene que ir y analizar si vale o no la pena colocar una tobillera o un otro elemento electrónico que pueda, claro, que pueda sonar o vibrar, y en ese momento tener que comunicarse directamente hacia alguna dependencia. Eso se puede analizar y está por verse. De todas maneras, Cristina siempre cumple con lo que se le ordena, así que no es un tema para preocuparse. Sí. El tema de las salidas al balcón, la verdad, no tiene mayor sentido restringirle la libertad en su domicilio. El balcón Claro. es parte de su domicilio. Claro. La verdad que sería hasta inhumano que una persona tenga que estar dentro de su domicilio y no poder tomar aire. Eso hay reglas de derecho internacional que realmente establecen que hasta a cualquier reo que tenga que cumplir cualquier pena por cualquier delito, tiene que tener mínimamente, estoy hablando de mínimamente, 1 hora al aire libre. Así que, nada, ¿cómo le van a restringir salir al balcón de su casa? La verdad que sería... Y después el tema que pusieron respecto de no perturbar, y Sí. quién va a decidir si perturba o no perturba. Seguramente un sobrinito del hijo de Mauro Viale va a pasar por la esquina y va a decir me perturbó porque salió Cristina. Y la verdad que es una estupidez humana, las restricciones que han puesto, y además hablando técnicamente son inconstitucionales, porque las personas condenadas y que tienen que cumplir una condena tienen derechos humanos.
no dejan de tener derechos humanos. Y también son pasibles del Pacto de San José de Costa Rica y de todos los tratados internacionales que hablan de los derechos de las personas. O sea, no le cambia el Tratado de San José de Costa Rica a una persona condenada o a una persona que no esté condenada. Son iguales. Y no se puede avasallar los derechos humanos de Cristina diciéndole lo que tiene o no que hacer dentro de su casa. La verdad que eso, a mi criterio, es inconstitucional. Pero bueno, veremos qué decide el doctor Veral, él también que es el que más que nada apunta a esto, ¿no? Yo estoy apuntando más a los organismos internacionales, a la situación de la creación del hashtag Cristina Libre, que es ni más ni menos que no fue una gran idea mía, sino una copia de Lula Libre, que bueno, vamos a recorrer el mundo con eso para lograr que todos los organismos de derechos humanos de las Cortes Europeas y después seguramente el doctor Veraldi va a hacer la presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengamos todas las posibilidades que existen fuera de la justicia argentina, que bueno, se acabaron las instancias y que ha dejado firme esta sentencia que a todas luces es inconstitucional, es una sentencia ilegal, es una sentencia arbitraria y es una sentencia que viola los derechos humanos. Así que me parece que vamos a tener una buena respuesta por parte de los organismos de derechos humanos, tanto de las Cortes Europeas como de las Cortes Americanas, y finalmente tendremos algún tipo de situación donde podremos revertir esta condena que no solo luce injusta, sino todo lo que le dije, ¿no? Es ilegal, está perpetrada por personas que realmente eran y tenían amistad con Mauricio Macri, que fue el creador de los jueces que bueno, cometieron este hecho, empezando por Ercolini, siguiendo por los que están en la Cámara y por los de casación, los que jugaron al fútbol en el Tribunal Oral. La verdad que no hay irregularidad que no se haya cometido, ¿no? La falta de juez natural, la falta del derecho de la legítima defensa en juicio, ¿no? Cuando se pidió hacer una auditoría de toda la obra pública y se la prohibieron. Bueno, todos los planteos que hizo el doctor Veraldi en relación a la Corte, recusaciones, nulidades. La Corte siempre dijo, en primera instancia, en Cámara y en Casación, téngase presente para la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva. Cuando se dictó lo definitivo, no hicieron ni mención a ninguna de las cuestiones que se habían planteado en instrucción, en Cámara y en el juicio oral. Ni mención. Entonces, a todas luces, es una sentencia absolutamente política que nada tiene que ver con lo jurídico y que lo único que persiguió fue la proscripción de Cristina para que no compita. Esto es un golpe de Estado judicial. Esto es lo que yo creo que significa el hecho de no poder elegir a una de las representantes más importantes, te diría la más importante, no de la Argentina, sino de Latinoamérica, ¿no? Por eso tiene tanta repercusión en el mundo. He atendido a muchos medios internacionales que tenían una sola versión, cuando te hablan con el diario en la mano, y el diario que utilizan es el que dice Cristina Chorra. Bueno, la otra voz no está en el mundo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con Cristina Libre es ser la voz contraria a lo que creen en algunos países, leyendo La Nación y Clarín, porque otros medios no llegan a los otros países. Entonces le están vendiendo una historia que la escriben los que ganan, ¿no? Gregorio, y en principio pareciera que ganaron ellos, pero no es así. Mis compañeros quieren hacer preguntas y yo tengo una más muy breve, muy concisa, porque lo he escuchado contestarla y me interesa que lo comente en la 530. Justamente esos medios están diciendo que nada de lo que se haga en las instancias internacionales, en los tribunales internacionales, es no vinculante, y usted aclaró que sí lo es, ¿verdad? Sí lo es. A ver. Sí, claro, 366, inciso F, del Código Procesal Penal Federal. Que lo googleen estos influencers de la derecha recalcitrante. Y que no se hagan problemas si baila, si no baila, o sea, ¿qué les pasó en la vida? Pobres, por ahí, claro, cuando iban a bailar planchaban, ¿no? O sea, evidentemente no le daba bola, ninguna mina salía a bailar. La verdad que no comprendo yo a la gente que no solamente goza del sufrimiento del otro, sino que además no se conforma, ¿no? Descorchan, parece como cuando escribían Viva el cáncer. Bueno, eso es lo que genera el peronismo, ¿no? El amor y por otro lado
lo que no soportan es este amor que hay sobre Cristina y la felicidad del pueblo y la felicidad de ella. Ella no se va a mostrar de ninguna manera amargada porque no es una mujer amargada. Es una mujer que tiene un humor realmente envidiable, un carácter fuerte, y es muy sólida, no la van a ver arrodillada, como nunca se arrodilló ante el poder. Gregorio, tampoco se va a arrodillar ante la injusticia. Gregorio, le hago una consulta. Víctor Mazanallero lo saluda. En derecho, usted obviamente que lo sabe mucho más que yo toco de oído, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Exacto. En esta resolución no se hace en ningún párrafo referencia a la posibilidad de que Cristina use redes sociales, que tenga entrevistas por vías electrónicas con medios de comunicación, etcétera. No, ¿Eso significa que lo puede hacer? Sí, eso lo puede hacer, sí. Y lo único que dejaron medio abierto es, no quisieron decidir ellos, se lavaron las manos con respecto al dispositivo. Ahí lo dejaron en manos de un informe, es decir, bueno, conforme que el informe es positivo, téngase presente y coloque ese dispositivo de esta manera o de aquella, ¿no? Eso lo dejaron, se lavaron las manos. Lo otro, lo de la perturbación de la vecindad, hicieron como algo medio amplio, porque evidentemente algo le tenían que dar a los monitos que estaban del otro lado. Entonces, a Basso y a García Uriburu, sobre todo. Sí, bueno. En definitiva, Cristina es libre de salir al balcón, Cristina es libre de poner ahí plantitas y de regarlas, y es libre de hacer lo que quiera del balcón, de saludar a las personas que quiera. Y de usar redes sociales también. Y claro, y usar redes sociales, y si quiere dar un reportaje, darlo. El tema de las visitas. No está incomunicada ella, claro. no es una incomunicación, porque ya hay que pensar que estamos ante derechos humanos que se deben respetar, no es una tortura esto, no. Eso es el deseo, ¿no? Es el deseo de otros. Creo que no tiene nada que ver con la... de los otros es el deseo a que no baile, es el deseo a que baila mal, es el deseo a... Fíjense en lo que se están fijando, o sea, ¿qué les pasó en la vida? ¿Cuánta terapia necesitan hacer estos periodistas para se pusieron en una taza el fallo? O sea, fíjate vos hasta dónde llega la estupidez humana, ¿no? Un chico que tenía un papá que dentro de todo era un laburante, una buena persona, menos mal que no está y no lo está viendo, ¿no? Porque realmente es una vergüenza. El mismo chico que para una entrevista con Milei le dijo, queda tranquilo, sí, para no tener quilombo con la justicia. Ajá. Ese se puso en una taza el fallo de Cristina, hizo un cuadrito. La verdad que tenés que ser muy poca cosa para no ser un periodista, porque en definitiva, un periodista objetivo puede decir que está de acuerdo o no con el fallo, que está de acuerdo o no con la tobillera, que está de acuerdo o no con que Cristina festeje o no festeje. Ahora, si baila bien o baila mal, y flaco, es tu problema, no sé, mirate al espejo cómo bailás vos, ponete un tango. La verdad que la cara de amargura que tiene la gente esta parece que la hubieran absuelto a Cristina. Y eso es lo que logra ella. Y se vuelven locos. Bueno, da una impresión de que como que nada es suficiente, ¿no? No. Ellos quieren la horca de madera que estaba en Plaza de Mayo y la cabeza de Cristina en una pica. Eso es lo que quieren. Las bolsas mortuorias. Y así empezó todo cuando casi la matan. Pero bueno, esa es la derecha recalcitrante que nos está gobernando hoy, ¿no? Bueno, los fiscales desconocen este argumento, ¿verdad? Justamente Cristina, además de ser 2 veces expresidente, una vez vicepresidente y merecer cierto tipo de medidas de seguridad especiales, además fue blanco de un intento de magnicidio. Y esto los fiscales en su escrito lo desconocen, o sea, le quitan importancia. Los fiscales lo que buscan es venganza, ya no justicia. Y ojo que no se lo merece, es un derecho. No son merecimientos. Claro, sí, cuando vos tenés más derechos. de 70, sí. Exacto, cuando vos tenés más de 70 años derecho y no sos como expresidenta. Pero si no lo fuera, cualquier mujer de 70 años, si el delito no es un delito de lesa humanidad, tiene que estar en su casa. Y es un derecho. O sea, no estamos hablando de que se lo merece por ser presidenta o por haber sido atacada.
No, esos fueron argumentos que puso mi colega Beraldi, porque puso todos los argumentos necesarios y sobreabundantes para que realmente se conceda la prisión domiciliaria. Ahora, si fuera una persona común cualquiera y tiene más de 70 años y se plantea la prisión domiciliaria, es un derecho que tiene, que aparte está consagrado por tratados internacionales, ya es algo que, digamos, no tiene discusión. Lo que hicieron Luciani y Mola es otra vez buscar la polvera, maquillarse y salir digamos, a vigilantear, bajarse la categoría de fiscal y convertirse en policías y verdugos. Y la verdad que un fiscal, que es el Ministerio Público Fiscal, lo que tiene que velar es por la sociedad, y no puede olvidarse un fiscal. Sí se lo puede olvidar por ahí un odiador o un querellante que tiene por ahí alguna motivación personal, pero un fiscal no puede olvidarse que representa a la sociedad y que dentro de la sociedad está Cristina. Por más que Cristina sea la imputada, no puede olvidarse que es parte de la sociedad y que él está representando a la sociedad. Eso va a traer cola. El tema de la venganza, de querer que vaya presa, la verdad, sin razón y sin justificación, porque la verdad que le dio una paliza al tribunal, a los fiscales bastante fuerte, porque no argumentaron, que apelen, que hagan lo que quieran, pero no están buscando justicia, están buscando venganza. Y la verdad que en un país como el que tenemos, la verdad, no por el intento de magnicidio, sino por lo que está sucediendo con los odiadores, con las situaciones que están sucediendo en base al sufrimiento de la gente, ¿no? A la quita de remedios, a millones de situaciones, a decir que una persona que tiene un hijo discapacitado, la culpa de ella. O sea, nos estamos pasando a un pensamiento casi único, autoritarismo puro, y realmente, bueno, va a haber que frenarlo, porque si no, la democracia en la que no cree Milei, a partir de lo que está haciendo Patricia Bullrich, en referencia a que por la cara te pueden detener, a eso quería se está ir, pareciendo, Gregorio. y sí, se está pareciendo mucho a la dictadura militar, y la verdad que lo que menos queremos es que una democracia que está legitimada por los votos y quizás no está tan legitimada por la forma en que está gobernando este país, con la represión que están haciendo y con esto nuevo que quieren ahora detenerte por la cara. ¿Qué pasa? Si vas con un gorrito y sos morocho, te van a decir dame tu documento, y si sos rubio ojos celestes te van a decir pasá. Guarda que Astiz era rubio ojos celestes y era un hijo de remil puta. Entonces hay que tener mucho cuidado con fijarnos la cara de quién es y este tipo de protocolo nuevo totalmente inconstitucional que nos atraviesa es ilegal, a ¿no? todos. Es absolutamente ilegal. Inconstitucional, ilegal, inconstitucional, y hasta no sé, me atrevería a decir que es un abuso de autoridades, que constituye delito. Y es transversal. Acá no hablemos de peronismo, de antiperonismo, de radicalismo, de comunismo o de mileísmo. Esto está mal para todos, porque no te pueden detener por tu cara, no te pueden revisar el auto porque sospechan de vos. Claro. No pueden mirarte lo que haces en las redes y a través de eso entrar a tu casa y arrestarte. Esto además es un decreto, ¿no? Pero claro, no, sí, están armando como lo que armó con el tema del protocolo anti-Piquet y todo eso, que también es inconstitucional. Pero bueno, tenemos una parte de la justicia que es parte de los que gobiernan cuando no está el peronismo. Y bueno, hay que luchar por ello, hay que seguir luchando, no hay otra. Ahora yo creo que esto va a fortalecer al peronismo, yo creo que el peronismo va a desterrar a este gobierno y ahí tendremos que hacer una reforma constitucional para poder volver a tener posibilidades de cambios, ¿no?, en la justicia. Y la única manera que veo yo es copiar lo que hizo México, ¿no?, que los jueces sean elegidos por el pueblo, y terminar con la familia judicial, porque si no, por supuesto que van a terminar gobernando los jueces y no va a gobernar ni el presidente ni el Congreso, porque en definitiva el Congreso lo que hace prácticamente es ridículo últimamente, y hablo de propios y ajenos, y el presidente lo que le sirve lo toma y lo que no le sirve lo veta. Finalmente después, ¿quién decide todo? La constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una ley o de circunstancias como decretos de necesidad de urgencia o cualquier acto administrativo. Es la justicia. Entonces prácticamente se convierte la justicia en el órgano no de control, sino en el órgano directamente de persuasión y de gobernabilidad. O sea, nosotros decimos que es así
y es palabra final, y eso no es así. Los tres poderes deberían estar bien conectados para hacer los contrapoderes, pero hoy como dice Cristina, el partido judicial, no son todos, pero son los que puso Macri, Pepín Rodríguez Simón, casualmente, dos de la Corte, y los federales más importantes, son los que manejan la Argentina. Y la verdad que estar manejados por estas personas que realmente se prestan a poner, a detener a una persona inocente, y bueno, estamos en manos de personas que realmente deberían tener que cumplir con, en algún momento, como dijo Cristina, los que van a tener que contestar preguntas son ustedes. Y yo creo que en algún momento se va a hacer, pero para eso tenemos que seguir luchando, tenemos que volver a ser gobierno, tenemos que reformar la Constitución y tenemos que juzgar a los jueces que juzgaron a Cristina. Bien. Finalmente esto va a suceder, pero bueno, es un ciclo, ¿no? Sí, lleva un tiempo, lleva un tiempo. Y sí. Gracias, Mientras Gregorio. tanto, hay que luchar. Eso. Gracias. Bueno, mañana sigue en pie la convocatoria, a las 10 de la mañana. Sí, mañana creo que se va a Plaza de Mayo en vez de a Comodoro Pi. Así es. Mejor todavía porque es más histórica la Plaza de Mayo. Tuvimos un 17 de octubre y vamos a tener un 18 de junio que va a ser inolvidable. Gregorio, muchas gracias. Gracias. No, por favor. Un abrazo. Hasta luego. Otro. Gregorio Dalbón estaba conversando con nosotros, abogado de Cristina Fernández. Bueno, él está llevando todo a los tribunales internacionales y, bueno, Veraldi se va a ocupar, nos ha quedado claro, sí, también de cómo se van a cumplir estas restricciones que Dalbón nos decía que, atentan contra los derechos humanos de Cristina Fernández. 18:35, enseguida regresamos. Somos Radio AM530. Argentina con Cristina. Este miércoles 18 de junio, a partir de las 7, la Radio de las Madres acompaña a Cristina hasta Comodoro Pi. Cobertura en vivo, minuto a minuto de una jornada inolvidable. La historia se vive en la 530 y la comunidad es protagonista. Hoy van por Cristina, mañana vienen por nosotros. No a la proscripción. Todas y todos en las calles. La 530 camina con Cristina. No tenemos que permitir que la sigan condenando. Reforzamos estructuralmente la Escuela Secundaria Agraria número 1 en la Capilla Rural y reacondicionamos de forma integral la Escuela Primaria número 43 en Villa Mónica Vieja. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Vas a la plaza cada 24 de marzo por los derechos humanos. Vas cada 8 por los derechos de las mujeres. Y fuiste también por el derecho a estudiar en una universidad pública. Ahora, vení por quien más los defendió. Para defender esos derechos que ella cuidó. Vamos con ella. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? Vamos para exigir una justicia justa y democrática. Por el futuro de tus hijos, por el destino de nuestro país, por el motivo que sientas. Pero vení, este miércoles 18 de junio, vamos con ella. Acá estamos, qué bárbaro, ¿no? Qué ritmo. Arrancamos con todo la vuelta de este martes, la previa a un miércoles que será histórico. Estamos en comunicación con nuestro compañero, el colega Fabián Wallman, que él está en la sede del PJ, ¿verdad, Fabián? ¿Cómo estás? Andrea te saluda. Sí, ¿qué tal, Andrea? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, una sede del PJ que tiene en su interior en estos momentos la reunión de los gobernadores. Y una sorpresa, porque estaba en los cálculos de muy poco la posibilidad de que Raúl Jalil viniera aquí a Mateo 130. La cuestión es que efectivamente se encuentra el gobernador de Catamarca junto a Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, también lo propio Sergio Silioto de La Pampa, Gustavo Melela, que llegó desde Tierra del Fuego, y Rodolfo Quintela, el gobernador de La Rioja, en una reunión que es la previa de lo que luego será el cónclave del secretariado del PJ, del PJ, del Consejo del PJ. Sí. Un consejo que en esta oportunidad va a terminar, entiendo, de emitir un comunicado, quizás salga también luego de la reunión de los gobernadores, con la novedad de la tarde, que es, manteniendo la marcha que sale de San Juan y San José, la nueva dirección que tendrá justamente esta convocatoria, que es nada más y nada menos que la Plaza de Mayo. Así es. Vamos entonces a repetir, a las 10 sigue en pie la convocatoria. Vos decís en San Juan y San José, algunos están diciendo San Juan y San José y Humberto Primo. Bueno, esta es ahí, es lo mismo, en la esquina, claro. Claro, no, es la esquina, digamos, el lugar por donde se va a desplazar, entiendo, es por San Juan. Será San Juan, claro. 9 de julio, con este nuevo recorrido. En algún momento se especuló con que sea Paseo Colón, pero yo entiendo que lo más apropiado seguramente sea el 9 de julio, para tomar después Belgrano o Diagonal Sur hacia la plaza, como recorrido final. Una tarde que tuvo mucho recorrido. Recién acaban de ingresar aquí Leopoldo Moró junto a José Glinsky a la sede del PJ, en una continuidad sin fin de dirigentes que llegan y se van, un cruce permanente, claro. Y en la organización de lo que va a ser la jornada de mañana y el comunicado, porque todavía falta el comunicado oficial del PJ en función del documento que elaboró el TOF 2, definiendo la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, Andrea. Bien. Bueno, Fabián, estamos atentos a cualquier novedad que vos tengas, Víctor, sí. Sí, una consulta, Fabián, porque el gobernador Gerardo Zamora se excusó porque estaba fuera del país. Gildo Infran, ¿no está presente? Por Zoom. Por Zoom. Por Zoom, sí. Bueno. Sí. Lo mismo que haría, entiendo, iba a ser Zamora, por lo menos esa era la novedad. No tuve confirmación, sí, de los 5 que están aquí presentes, a ver si
lo pregunté hace unos instantes justamente, voy a ver si tengo alguna novedad al respecto. No me han contestado desde la prensa de Cristina Fernández, pero esos 5 sí están presentes aquí en Mateu. Jalil, 130. Silioto, Meleya, Quintela y Axel Kicillof están presentes. Exactamente. Y bueno, tendríamos a Zamora por Zoom. Bien. Zamora y Fran. Y Gildo Fran, exactamente. Bueno, cualquier novedad, estamos acá hasta las 20. Muy bien. Dale, gracias Fabián. Hasta luego. Fabián Wallman, desde la sede del PJ, acá en la calle Mateu, la sede del PJ Nacional. Más tarde, calculo, no sé si llega, lo va a tener Sandra, el comunicado, digamos, el documento al cierre de esta jornada, porque bueno, recién cuando arrancamos estaba entrando Axel Kicillof a la sede del PJ. Bien, 18:44, nos quedó mencionar, que esto me parece que es un datito también a tener en cuenta, político más que nada, que el gobierno de la ciudad dijo que no la quería a Cristina cumpliendo prisión domiciliaria en su propia casa, que está radicada en la ciudad. Es decir, eso y decir es persona no grata para el gobierno de la ciudad. Bueno, esto, ¿en dónde encuadra esta actitud? ¿No? En las movidas del macrismo, ¿no? Claro. Detrás de todo lo más intenso estuvo el macrismo. Basso, García Uriburu, Luciani, el primo puntaesteño, todo el macrismo fue el que salió a presionar a Gorini para que fuera más estricto todo esto. Claro. Y desde el otro lado, desde el lado de Santiago Caputo y el me gobierno, parece descabellado, para que frenaran, porque no querían la movilización, no porque fueran más generosos, porque tienen miedo a la movilización, le tienen miedo a que todo no eso. cumpla la domiciliaria en su domicilio. O sea, mira. Por la tranquilidad. Bueno, claro, sí, exactamente. Dale. Es como la de todos los argumentos que utilizan, ¿no? De los vecinos. ¿Quiénes serán los vecinos? Festejaron que habían confiscado 4 mesas y 6 parrillas. No, y lo loco es que en el barrio donde está ahora Cristina, muchos de los vecinos salen a los balcones a saludar a la gente también, como sí, si fueran ellos también. Y más de uno. Tienen su minuto de fama también los vecinos, porque los entrevistan. Y más de uno en las entrevistas de los medios oficialistas, o pro Milei, pro Macri, querían sacarles cosas en contra, y al final terminaron como casi cantando la marcha. Claro, algunos, ¿no? es más, creo que suspendieron el tema de entrevistar vecinos porque les salían no, tan mal. Acá no hay uno. Bueno, vamos a abrir el espacio de Victoria Donda. Derecho a tener derechos. Victoria Donda en la red de abogados de Argentina en la vuelta completa. Un espacio para hablar acerca de los derechos que podemos defender desde la organización social y a través de litigios judiciales. Un diálogo con la audiencia para recibir consultas y denuncias. Bien, recibimos a Victoria Donda, abogada, diputada del Parla Sur, columnista de La Vuelta. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá parada en la puerta de la casa de Cristina. Bien. Acabamos de terminar una actividad para que la comunidad de migrantes de distintas nacionalidades puedan acercarse, saludar, expresar su cariño, su afecto a una compañera que le dio tanto a esta comunidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo es el ambiente, el clima a esta hora, ahí conociéndose finalmente lo que decidió Gorini respecto de la domiciliaria, etcétera? ¿Qué comentarios escuchaste? Mirá, es el mismo ambiente que se venían viviendo estos días. Yo Uh-huh. vine casi todas las tardes y hay fiesta. Sí. Hay fiesta, está la gente con fuerza, con ganas de salir a organizarse, con ganas de salir a militar. Todo lo que te transmite Cristina, ¿no? Sí. Digo, una mujer que desde un balcón está poniendo de los pelos de punta a todos los gorilas. Y la verdad es que me parece que... Mirá que tiene pelo los gorilas, ¿eh? ¿Cómo estarán? Mirá que hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacer... Solo con un baile, una sonrisa y un balcón se ponen muy nerviosos. Sí, bueno, y con todo el pueblo, ¿no? Que está acompañando. Y simbólicamente el pueblo acompañando, el pueblo movilizándose, sí, por supuesto, ha generado mucho nerviosismo, eso apuró esta decisión de la Corte,
una decisión que tiene sus claroscuros, hay algunas cuestiones que hay que analizarlas si no son violatorias de los derechos constitucionales. Uno de los artículos, así te digo rápidamente, que plantea, por ejemplo, que ella va a ser responsable de que no haya disturbios en el barrio, es un artículo de mínima dudoso. Primero, que sería un disturbio, y segundo, hacer cargo a Cristina de disturbios en Constitución, me parece demasiado, ¿no? Sí. Estábamos recién hablando del tema con el abogado de Cristina, uno de los abogados de Cristina, con Gregorio Dalbón, que justamente nos señalaba que estas restricciones van a tener que ser revisadas, y que bueno, ese es un capítulo que le corresponde a Beraldi en esta instancia, ¿no? Bueno, Vicky, contame de la agenda. ¿Cómo? Que me estabas comentando cuál era la actividad de la que estabas participando. Ahora estábamos participando de un banderazo que se hizo con la comunidad migrante. Los migrantes, ahí va. Para poder, de una forma, visibilizar también todos los derechos que ha adquirido la comunidad. Bien, excelente. Bueno, nos encontraremos entonces mañana en las calles. Y en la transmisión de la 530 seguramente. Y lo que sí quería plantear es que hay muchos compañeros desplazándose desde distintos lugares del país, algunos que vienen en micro, otros que vienen en tren, que estén atentos. La policía, el gobierno nacional está muy nervioso. Pepita la Pistolera, esta mujer que tenemos de ministra, se olvidó que vivimos en democracia y que hay un derecho que es el de poder expresarse en las calles. Me parece que es importante que cada uno de los compañeros y compañeras estén atentos y atentas a defender sus derechos. Los derechos que no se defienden, que no se ejercen, se pierden. Entonces todos tenemos derecho a manifestarnos. Si la policía llega a subir algún micro a preguntar la ideología, a requisar cosas sin orden judicial, hay que pedir la identificación necesaria, hay que tomar nota de las patentes, hay que filmar videos. No puede ser que nos quieran recortar el derecho a expresarnos y que nadie haga nada. Claro. Bueno, hay un decreto, ¿no?, que se publicó hoy con estas modificaciones. Hay un decreto, estamos estudiando si ese decreto, las distintas inconstitucionalidades que tiene el decreto, y viendo si presentamos un recurso de amparo para que sea suspendido por vicios de inconstitucionalidad. Bien, excelente. Bueno, Vicky, un abrazo grande. No, gracias a ustedes, hasta luego. Dale, hasta luego. Victoria Donda, desde San José y Humberto Primo, participando de un banderazo, una actividad con migrantes. Bueno, vamos a repasar, ¿les parece la cuestión vinculada con la reforma de la Policía Federal? Dale. Porque estamos hablando del tema y todavía no dimos algún datito, ¿no? Con respecto a esto, que tantas inquietudes está generando. Dalbón lo señaló, ¿sí? Dijo claramente, ¿no?, que era inconstitucional. Sí, lo que hace Bullrich se parece mucho a la dictadura militar, dijo Gregorio Dalbón, vinculado con este tema. Y recién, bueno, Victoria Donda también estaba señalando la inconstitucionalidad, ¿no?, de este decreto, que es el decreto 383 del 25, bueno, que se publicó hoy en el Boletín Oficial. Lo firman Milei, Guillermo Francos y la ministra Bullrich. Ellos lo que dicen es que buscan reorientar, eso dice el decreto, la misión de la fuerza, es una reforma de la Policía Federal, ¿no? Reorientar la misión de la fuerza hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos, ¿no? Y el asunto es que esta modernización, más que un paso adelante, parece que está dando pasos para atrás, ¿no? O sea, a un estado de sitio, de hecho. Retrograda. En la época de las dictaduras, sí, era peligroso salir sin el DNI o la cédula de identidad, era en aquella época, en el bolsillo, porque si los tipos te paraba la policía con cualquier excusa que se le ocurriera.
y lo primero que hacían era pedirte los documentos. Si vos no tenías el documento encima, te mandaban preso. Cuando se volvió la democracia en el 83, 84, a mí me costó bastante acostumbrarme a pasar delante de un coche de la policía sin tener los documentos en el bolsillo, ¿no? Sí, bueno, Eso decreto, crea un clima represivo, un clima horrible, opresivo, ¿no? Dice que la Policía Federal podrá revisar sin orden judicial las redes sociales y si considera sospechosas las publicaciones de una persona o de un grupo pueden ser detenidos para su investigación. Esto es lo del hasta 10 horas. Claro. 10 horas detenidos sin dar aviso al juzgado y sin orden judicial. La verdad es como volver al pasado, pero mal, ¿no? Ya estamos como medio en el pasado, ¿no? Ya estamos. En vez de volver iba a hablar de eso. Sí, bueno, vamos a ir abriendo un poquito también la puerta a la columna de Luis, que la vamos a tener en un ratito, como todos los martes acá en el estudio, un ratito más largo que cuando está por teléfono. También, bueno, sin orden judicial se podrán, según este decreto, ¿no?, revisar vehículos, bolsos, pertenencias, y ahí podrían detenerte, así, porque les pareció algo de todo lo que vos tenés por ahí sospechoso, ¿podemos usar esa palabra? Y también, como decía recién Victoria, y me cuesta leerlo, ¿no?, también si el personal policial considera respecto a la vestimenta o la cara sospechosa a una persona, es brutal que podrá detener rostro, sin ¿no? orden judicial previa. Eso es porque si son morochos. Lombrosianismo no puro. Dice, claro, el tema es que no dice cómo debería ser el rostro correcto. No. Ahora queda criterio del policía. Con inteligencia artificial te podés arreglar y tunear en las redes, pero en la vida no, todavía no se aplica. Claro, queda al criterio del policía. Queda. Te mira así, qué cara rarita. Bueno, la verdad que no sé. ¿Qué quiero decir con no sé? Entiendo que esto lo van a tratar de frenar de alguna manera. Sí, ¿cuáles son los mecanismos para frenar este tipo de decreto? Se presenta un amparo ante la justicia y la justicia resuelve. Ahora, ya presentaron 10, 15, 20 amparos. Es increíble que un fiscal no haya, uno te pido en toda la Argentina, no haya actuado de oficio a presentarse a decir esto es inconstitucional. Tiene que esperar a que vayan Victoria Donda con su grupo de abogados, Gregorio Dalbón, seguramente algún otro abogado más, seguramente Barcesato, pero ninguna fiscal hay mínimamente con un poco de sangre en las venas, por no decir con testículos, previa a la manifestación, ¿no? La previa a la manifestación, eso es lo que a mí más me preocupa, porque bueno, recién Victoria decía que no hay que permitirlo, que hay que pedir la intervención de la justicia en un caso así, pero el decreto ya fue publicado hoy en el boletín oficial, y por lo tanto está vigente. Está vigente. Habría que presentarse ya mismo en alguna fiscalía de turno y tratar de sacar el amparo con el juzgado que esté de turno para que mañana, suponiendo que el juez lo tome el amparo. Bueno, hay cosas que son urgentes, ¿no? Y sí, exactamente. Bueno, les contamos que estamos en el 11 3200 0530, que nos pueden enviar mensajes, estuve leyendo ya algunos, bastantes, bueno, todos vinculados con lo que hay que hacer mañana, cómo hay que salir a la calle, etcétera. Vamos a cerrar el bloque escuchando a Teresa García acerca de la marcha de mañana. Uno tiene algo de experiencia y toma la temperatura de los momentos. Yo creo que esta marcha va a tener además otro significado. Va a ser enorme, mucho más masiva. La movilización de las provincias es muy grande y de la provincia de Buenos Aires muy grande. Y de los gremios también. Pero también hay un componente que creo que va a ser un significante en el día de mañana. Hay mucha gente que no está organizada, que no viene producto de estar organizada en un gremio o en un partido político o en una organización social, que va a estar. Y justamente me parece que son aquellas expresiones que, por ejemplo, cuando van al Congreso, reciben palos de Bullrich, reciben represión policial, y en verdad eso amedrenta, eso asusta a gente que no tiene la experiencia en movilizaciones y resistencia.
Por eso digo, el miedo se contagia también, pero el coraje se contagia más. Bien. Vamos a ir a dar la media vuelta porque falta un minutito nada más para las 7 de la tarde. ¡Upa! ¿Cómo bajó la temperatura? ¿Cómo bajó la temperatura? 9 grados. 9 décimas. Los gobernadores peronistas todos juntos en la sede del PJ. Sabemos que están presentes Jalil, Silioto, Meleya, Quintela y Axel Kicillof, y que Zamora e Insfran están ahí en el Zoom, se los ve. Zoom, exactamente, estamos viendo acá las pantallas, también con las imágenes de esta tarde. En un ratito vamos a compartirles a ustedes las fotografías. Vamos a dar la media vuelta, enseguida regresamos. Somos Radio AM530. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Argentina con Cristina. Este miércoles 18 de junio, a partir de las 7, la Radio de las Madres acompaña a Cristina hasta Comodoro Pi. Cobertura en vivo, minuto a minuto de una jornada inolvidable. La historia se vive en la 530 y la comunidad es protagonista. Hoy van por Cristina, mañana vienen por nosotros. No a la proscripción. Todas y todos en las calles. La 530 camina con Cristina. No tenemos que permitir que la sigan condenando. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos radio.
Vas a la plaza cada 24 de marzo por los derechos humanos. Vas cada 8 por los derechos de las mujeres. Y fuiste también por el derecho a estudiar en una universidad pública. Ahora, vení por quien más los defendió. Para defender esos derechos que ella cuidó. Vamos con ella. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? Vamos para exigir una justicia justa y democrática. Por el futuro de tus hijos, por el destino de nuestro país, por el motivo que sientas, pero vení. Este miércoles 18 de junio, vamos con ella. Demasiada presión, claro, ¿cómo que no? Nos escriben muchos oyentes y algunos, bueno, convocando, casi todos, convocando a marchar mañana. Y bueno, quieren escuchar por acá, Osvaldo de Longchamps quiere escuchar a Man Ray, quiere escuchar a Morris, ¿sí? Vamos a poner algún temita. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Maldito Alquiler de Man Ray, Escúchame entre el ruido. Bien, que sugiera música. Ay, manda Sergio de las Heras un sticker impresionante. Después se los paso porque es muy gracioso. Volvimos a Habeas Corpus, Luis, otra vez. Ver si te pasaban a Poder Ejecutivo, dice acá Sergio de las Heras. Sí. La Valleja Blues Band nos está llamando, la verdad. No vamos a poder atenderte. Justo estamos haciendo un programa de radio. Sí, sí. Y por acá dice Juan del Palomar, un amparo por inconstitucionalidad. Este gobierno nada en inconstitucionalidad. Esto se dirime en la calle. Bueno, basta de tibieza, es lo que dice Juan. El Leo de Bariloche dice que Cristina tendría que ponerse lucecitas LED en la tobillera y bailar a la noche con el pueblo. Y nos dice eso desde Bariloche, justamente. Nos dice por acá MK de Congreso, André de equipo, ¿nos estaremos dando cuenta del poder que aún tenemos cuando nos unimos? Por favor, que no decaiga, hay que hacer sonar el escarmiento, hay que luchar, tenemos que estar todos juntos ahora más que nunca. No nos confiemos, la derecha y el poder concentrado son ladinos y traicioneros, cuidemos a Cristina porque está presa, pero no como querían. Y ya sabemos la segunda alternativa de presa y nos manda un abrazo fuerte. Están queriendo mandarla a Sur, dice Patricia, de Barracas. Y sí, Víctor. Mañana se está confirmando ahora que mañana hay acto en Plaza de Mayo a las 14 horas. Cambian el horario, estaban convocando antes a las 10 de la mañana, va a ser a las 14 horas. El acto en Plaza de Mayo. Pero bueno, la movilización arranca de San José mañana. Y San Juan, ¿no? San Juan y San José. Hay que convocar urgente una campaña, al igual que lo fue el FRENAP, una consulta popular de revocatoria de mandato contra este gobierno. Entrevista de Hambreador, dice Francisco de la Nuz. Vienen así fuertones los mensajes. Bien. Dice Mario Dalbón, no es venganza, es peor. Venganza sería si hizo algún mal, se la persigue y se violenta porque favoreció a los que menos tienen. Hola, qué tristeza me dan, cómo la castigan, como a Juana de Arco, si pudieran la matarían, cómo salimos de estar rodeada de traidores. Soy Marta de Floresta. No creo que está rodeada. Acá estamos, nos dice Julieta de Chacarita y nos manda una foto desde San Juan y Humberto Primo. También nos escribe Gustavo, Tomás, Susana, Claudio, Alejandro, Osvaldo, María, Lita, bueno, Laura, Hernán, Mario, otro Mario, Silvana, Nico, bueno, muchos mensajitos están llegando al 11 3200 0530. Entiendo que también nos están viendo por streaming, mucha gente se está subiendo a la vuelta. Pablo Casasola nos está poniendo al aire para que nos puedan ver también, además de escuchar los que quieren. Está Carlos Dimar en la operación técnica y, como siempre, Diego Mayo en la producción. Vamos a escuchar la columna de Luis, por supuesto, porque es martes. ¿Y qué otra cosa mejor tenés que hacer que escuchar a Luis Brustein?
Bueno, hay tantas cosas Sí, para la decir. verdad que Además sí. vas cambiando. Empezá por donde quieras. Claro, vas pasando el día y vas Y cambiando. vas cambiando la cabeza de- informativa. Claro. ¿no? Sí, 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 Porque terrible. ahora- Vicio de periodista. Sí. Dos cositas. Una, no es tanto que Cristina esté rodeada de traidores, porque como decía una oyente recién, el peronismo tiene muchas cosas para cambiar, y obviamente como es una fuerza que disputa poder, es muy vulnerable a que se le incorporen oportunistas y hasta corruptos también, ¿no? No hay ningún gobierno libre de esa posibilidad, sea kirchnerista o sea Ni ningún liderazgo, ¿no? En este caso. Exactamente. O sea que eso no está en discusión, no es si hubo o corrupción o no, si a José López lo agarraron y le probaron honestamente la corrupción en la que el tipo estaba cometiendo, bueno, que no metan preso, la verdad que eso no es lo que está en discusión. Y hay esto lo digo por una cosa que estábamos hablando antes de el tema de la cobertura que dieron algunos periodistas a este tema, que una vez que se conoció la condena empezaron a convocar a gente como Dalbón, a periodistas que realmente siguieron y estaban muy impregnados del tema, de la causa contra Cristina, y realmente plantearon discusiones, plantearon sus dudas, y hicieron una discusión que realmente era interesante escucharla, porque uno veía cuáles eran las objeciones, las reales, ¿no? que podía haber desde el lado acusatorio. Yo me pregunto por qué no lo hicieron antes. Claro. ¿Por qué tuvieron que empezar a hacerlo recién cuando se supo la condena? Porque si lo hacían antes los hubieran acusado de kirchneristas. O sea, si hubieran hecho lo que están haciendo ahora, lo hubieran hecho antes de la condena, que es llamar a una persona que tiene mucha información y conocimiento de la causa, como son los abogados de Cristina, y como Sofía Carán o Irina Hauser, que son periodistas que estuvieron en las audiencias, que siguieron la causa desde el principio, que te saben hasta la última coma de los fundamentos de cada fallo. Los tendrían que haber llamado antes si realmente querían hacer un trabajo periodístico. Pero bueno, algunos por lo menos tuvieron la decencia de llamarlos después que se conoció la condena, sabiendo que ya eso no tiene mucho efecto. Otro detalle. Sí. Vos sabés que uno es de River y otro es de Boca, ¿no? Al de River, cuando Boca le gana el partido y los de Boca festejan, el de River se pone nervioso y le da mucha bronca ver los festejos del boquense. Y al revés también. Si River te gana y lo festeja y se pone a bailar y te hace... El de Boca se pone nervioso, no le gusta nada. Ahora, si de repente Boca le ganó a un club de cuarta, por ahí, que y se pone a festejar y todo lo demás, al de River mucho no le molesta. ¿Por qué les molesta tanto a estos periodistas el baile de Cristina Kirchner? Es una mujer que teóricamente ha sido condenada, que ha perdido las elecciones en el último momento. O sea, no es Boca que les ganó el partido, es al revés en todo caso, ¿no? Y en esa situación no tendría por qué molestarlos. Y sin embargo les molesta. Quiere decir que no la ven derrotada. Quiere decir que no la ven arrinconada, no la ven a la defensiva, y ellos se sienten inseguros. Ellos se sienten inseguros por el lugar que tuvieron en esta disputa, ¿no? Y que están teniendo. Porque cuando una situación se empieza a polarizar, no es una fotografía, sino que es una película, y cada vez se polariza más. Y cada vez te queda mucho menos espacio para tener una actitud más o menos responsable desde el punto de vista de la información. Ese es un punto. El otro punto, si yo fuera
un eterno. O si yo fuera el viejo ese de la Biblia que vive tanto tiempo, ¿no? Soy bastante eso, pero no tanto. Este lunes en el Partido Justicialista se recordó a los bombardeos a la Plaza de Mayo, ¿no? Se pasó un documental como si los bombardeos estuvieran sucediendo ahora y cómo sería la reacción si esos bombardeos a la Plaza de Mayo, donde murieron 350 personas, la inmensa mayoría civiles que no tenían nada que ver, que transitaban en ese momento por la plaza y fueron salvajemente bombardeados por la aviación de guerra, Sí. tanto de aeronáutica como de la Fuerza Aérea y del Ejército. Y es cierto, vos sabés que durante mucho tiempo en el peronismo eso no era una fecha que se tomaba en consideración. Un poco más fue con el tema de los fusilamientos, pero tampoco. Y yo sí, por ahí me acuerdo, yo era muy chico cuando fueron los bombardeos, pero viví toda la etapa posterior del gorilaje, del gorilismo como ideología hegemónica, como cultura hegemónica, ¿no? Y los peronistas lo vivían como algo que era normal. Como cuando vos estás en guerra con otro país y ese país que enemigo te bombardea y te persigue y vos decís, bueno, sí, si yo soy es mi enemigo, o sea, el tipo me bombardea. Entonces, porque yo me preguntaba, sí es cierto, ¿por qué no se recordó tanto la fecha esta durante años en que había muchas luchas y había mucha recuperación histórica incluso, pero este tema, sin embargo, no era tan... Estaba muy oculto, ¿no? Si Silenciado, yo te ¿no? digo que Como... yo quise hacer algunas noticias así periodísticas, algunas notas periodísticas, artículos periodísticos, y fui a la Biblioteca del Congreso, fui a buscar información, y los periódicos de ese día no estaban. No había casi información pública, accesible. No estaban, quiere sobre decir que el no tema. se habían guardado los ejemplares Sí. en las hemerotecas. No, claro, agarrabas las hemerotecas, ese día. los recorrías así Mirá, y no los mirá. encontrabas. Como un barrer sí, la memoria o si completamente. no, era la información del día y al día siguiente ya no existía la información, ¿no? No me acuerdo. Sí, había una información porque la información estaba, pero era del día donde no se cuantificaban ni los muertos, ni nada. Se decía que había habido eso y que había fracasado. Pero la historia es que yo te digo cómo lo vivía el peronista en ese momento y por eso lo naturalizaba, ¿no? Era eso, como que había un poder, o sea, el gobierno no era el enemigo tampoco básico, había un enemigo que estaba atrás del gobierno, que estaba muy personificado en las Fuerzas Armadas y en el poder económico, y los políticos que estaban en ese momento gobernaban, según en qué momento, eran vistos como títeres, ¿no? O sea, la gente les tenía bronca, pero no eran los enemigos principales. Había como un enemigo oculto detrás de todo eso. La cara más visible eran las fuerzas golpistas, los milicos golpistas, pero se naturalizaba ese tema por esta idea que te digo, esa sensación que había, ¿no? Que es como cuando vos le declarás la guerra a un enemigo y ese enemigo te bombardea. Y vos decís, sí, me bombardea porque es mi enemigo, entonces yo tengo que luchar contra el tipo que me está bombardeando. Y yo creo que fue eso, y eso no tiene que haber en un país. O sea, no somos enemigos que nos bombardeamos unos a otros. Eso es una barbaridad, por eso desemboca en lo que desembocó, que fue la dictadura del 76, la dictadura más ¿Y vos sangrienta. estás notando ¿no? ahora una escalada Y hay violenta de naturalización? Total, hay como una naturalización, como esto que está haciendo Patricia Bullrich, con esta
Este decreto. Este decreto que le da tantas posibilidades de acción, tanta libertad de acción a la policía para meterse en la vida de las personas y todo lo demás, es muy parecido a lo que vivíamos en la época de las dictaduras. No, en la dictadura del 76 era mucho peor, por supuesto, ¿no? Pero en las dictaduras anteriores era así. Era así, si vos pasabas o veías un policía te empezaba a inquietar, aunque no estuvieras metido en nada. Porque aunque vos no estabas metido en nada, igual te paraban y te podían hacer pasar un mal momento porque te metían en cana. Porque llevabas el pelo largo, te pedían documentación, no llevabas los documentos. Y si los llevabas, le llamaban a tus viejos, ponele, ¿no? Más si eras joven. Por supuesto que la juventud era lo que estaba más perjudicada por todas esas actitudes, ¿no? Porque son las que siempre, y si sos joven y pobre, encima peor todavía. Bueno, joven y pobre no es bueno. En los 70 la cuestión de clase también pesaba mucho. Sí. No se habla mucho de eso, ¿sabes? Sí, era muy... Estaba mucho más compartimentada. Yo creo que el proceso, la democracia, rompió un poco esa compartimentación. No le dio tanta movilidad como fue la época del peronismo, pero se descompartimentó. Un tipo de clase media no tenía la más mínima idea de cómo pensaba un trabajador, un obrero en aquella época. No tenía contacto, o sea, eran universos paralelos, y no había puntos de contacto. Si un obrero iba a hablar con alguien de clase media, nunca te iba a decir que era peronista ni nada por el estilo. Se cuidaban, porque te ponían en una situación de riesgo. Y al revés también. Al revés también. No, al revés los sectores medios ¿eh? no tenían relación tampoco. No, y además el tipo que era antiperonista, gorila, ese lo decía abiertamente porque era era el discurso que había en los medios, era lo que estaba validado, ¿no? Lo que te daba carné de civilizado. Tengo una pregunta, ya que justo salió el tema de esa época. Sí. ¿Esta era una de las razones por las cuales algunas organizaciones planteaban la proletarización de su militancia? No. ¿No? No. Bueno, en realidad, o sea, indirectamente sí. O sea, en los peronistas no había esa idea tanto. Eso era más en la izquierda y por un tema ideológico que yo creo que es falso, ¿no? Si había en el peronismo era más por conseguir inserción y por captar o ganar un sindicato o una cosa por el estilo que por un tema ideológico. La izquierda lo hacía más por un tema ideológico, creo que lo sigue haciendo. Yo personalmente creo que vos agarrás un pibe de clase media y lo metés a trabajar en una fábrica y sigue siendo un pibe de clase media. No creo que ese sistema funcione en forma mecánica. Y eso, acá. Claro, eso es un proceso que se da en un tiempo, ¿no? Pero era bastante común creo que todavía algunos partidos de izquierda siguen con esa postura, ¿no? De que si vos sos de clase media, entonces sos un tipo cuestionable ideológicamente porque provenís de una cultura, de una inserción en la producción de que te da determinadas perspectivas, determinadas miradas sobre la realidad, y que si te metes en la producción real, sobre todo si en una fábrica, entonces empezás a tomar una conciencia más de tipo como colectiva, social y demás. Son fenómenos que se producen, pero en el tiempo, ¿no? No es que agarrás un pibe y el pibe se transforma en un obrero, no, es imposible. Le pones un mameluco y ya está. No, claro. Bueno, y ahora tenemos otro tipo de trabajador, ¿no? Que es el trabajador de las aplicaciones, que no tiene un sindicato, un sindicato que tampoco tiene una cara visible de un patrón, un empresario, alguien a quien ahí plantarle sus reclamos y hacer valer sus derechos, ¿no? Es como negociar con nadie, ¿no? Es todo abstracto. Eso es terrible. Sí, además muy fragmentado. Yo iba a la facultad, me levantaba tempranito, tomaba el ferrocarril Sarmiento para venir acá al centro y estaba para venir a la facultad, ¿no?
Y bueno, el tren atestado, como siempre, a esa hora, mucha gente que iba a trabajar, que va a trabajar en la zona, ¿no? Los laburantes con la Crónica bajo el brazo. No había otra cosa, era todo Crónica, ¿viste? Después había otros, pero era muy clara esa cuestión. Bueno, ahora yo creo que está muy fragmentado eso. No hay una sola forma. O sea, el laburante acceder. leía Crónica. Sí. Y el clase media compraba otro periódico. La Prensa y La Nación. Claro. Ya ahí ya tenías como una identificación. Una idea de quién era el otro, ¿no? Sí, y obviamente que el que leía La Prensa y La Nación tenía un cierto desdén por Crónica, ¿no? Crónica o la revista Hora, creo que era la que sacaba una revista que era muy policial, pero que de vez en cuando te metía alguna cosa política muy peronista, que era una revista así que sacaba cadáveres y cosas así fuertes, muy amarilla, Crónica, ¿no? La televisión estaba en un plano bastante secundario, ¿no? Por eso digo, los medios escritos eran como lo más importante, lo más común. Ponerle en esa época Crónica con todas las tiradas que tenía, tenía una circulación de 1 millón y pico de... Qué bárbaro. Claro, era así. Y La Nación y La Prensa muy gorilas. Y cuando vos estudiabas periodismo, te ponían el ejemplo de La Nación siempre. Cómo organizaba la información, cómo estaba planteada la cosa. Claro, que habría con internacionales y bueno, ya con eso... Sí, con internacionales ese era un tema. Antes de las dictaduras, Argentina era un lugar donde había mucha información internacional y buenos periodistas internacionales, tipos que sabían mucho, ¿no? Después de las dictaduras pasaron las páginas internacionales al medio y yo creo que la gente ni las lee. Pero también había páginas que se llamaban de interior, porque con información de las provincias. Y son todas secciones que fueron, bueno, en el caso de internacionales fue pasando al fondo del diario y las páginas de interior, que eran varias páginas que sacaban los diarios, fueron desapareciendo, ¿no? Y eso fue al mismo tiempo que aparecían en las provincias diarios muy importantes que le iban ganando a los medios que se llamaban nacionales, que todavía se siguen llamando nacionales. También todavía existía el fenómeno del diario vespertino, ¿no? La Sexta se llamaba. Pues fue lo primero que se cayó con la televisión, ¿no? Y se vendía un montón la Sexta. Pero bueno, la sensación para mí es de mucha tristeza porque es como sociedad, es como si no hubiéramos aprendido nada. Estamos otra vez en la misma, y los sectores dominantes de Argentina parece que tampoco aprendieran. Creyeron que con esto a Cristina la iban a terminar de enterrar y lo que hicieron fue alimentar una figura política en una dimensión... Despertar al peronismo y al pueblo. Sí, en una dimensión que es muy difícil, ¿viste? Para un liderazgo político es muy difícil pasar a esa dimensión casi mítica, si se quiere, como fue Evita, ¿no? Si vos lees el libro de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, que tiene toda la aureola así de ese mito que había a nivel popular con la figura de Evita, que es impresionante, todos los cuentos que se hacían alrededor de situaciones reales que la misma derecha, ¿no? generaba, y alrededor de todo eso a nivel popular se hacía un cuento impresionante, como una película de Leonardo Fabio, ¿no? Como Nazareno y el Lobo, ¿viste? Era, bueno, cuando un liderazgo pasa a ese al nivel, relato, ¿no? Claro, a ese al imaginario va a ser popular. muy difícil, deja una impronta a nivel de los sectores populares que va más allá de algunas equivocaciones, fracasos o lo que pueda pasar en la vida real, ¿no? Le da una vida en otra dimensión. Claro. Y estos tipos no se dan cuenta que con esa persecución implacable que hicieron contra una mujer que perdió a su marido en medio de esa persecución,
que tuvo que sacar a su hija del país casi como si fuera una exiliada perseguida para que no la maten. Que volvió y que cada vez que la convocaron, la mujer fue y se presentó en los tribunales, que le dijeron barbaridades en los medios de ella. Todo eso lo que ha hecho ha sido alimentar la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Y eso lo que hizo también es que la clase dominante, en vez de aprender los desastres que hizo en la historia, los vuelve a repetir. Como país eso, yo creo que la verdad que te entristece, porque no por uno, que ya uno lo ha vivido y ya lo asume como algo que forma parte de la vida. Pero los grupos de poder no son los mismos, Luis. En realidad han ido cambiando. De las viejas oligarquías que se iban transformando, que eran sobre todo las oligarquías terratenientes, que se habían ido transformando cuando el primer peronismo, ¿no? Y bueno, es por eso la palabra oligarquía, que está más relacionada con la tenencia de la tierra, ¿no? Con los oligarcas. Después se fue a un tipo de capital concentrado, que muchos eran de esas familias que se transformaban de oligarquías a la industria o a los bancos. Con la dictadura hubo un cambio grande de apellidos en eso, ¿no? Aparecieron los Macri, ¿no? Aparecieron los Roca. Hubo varios que en la época de Alfonsín les decían los capitanes de la industria, y que incluso desde esa época hasta ahora se fueron concentrando cada vez más, y ahora son 10, 15, ¿no? Y han aparecido ahora los tecnofeudalistas, los Galperín, ¿no? Y ese tipo de personajes. Van a empezar a aparecer, bueno, los petroleros, o sea, van cambiando, pero de alguna manera van ocupando un espacio que es el mismo, y que tiene una tradición política, que estos tipos, en vez de transformarla, la profundizan, ¿no? Esa cosa despótica, esa cosa de patrón de estancia que tenían las clases oligárquicas en la época del primer peronismo, es como si la transfirieran ahora, ¿no? En esta cuestión donde consideran al trabajador un personaje que no aporta nada a los procesos productivos o a la producción de riqueza en el país. Hay un lugar que se repite, no aparece esa burguesía que piensa en una idea de nación, como tiene, por ejemplo, como es la burguesía de paulista. Brasil, ¿no? La burguesía paulista, que es reaccionaria en algunas cosas, pero en todo lo que está referido al interés nacional, en eso los tipos son muy cuidadosos, ¿no? Ellos surgen con... bueno, lo que pasa es que las dictaduras militares en Brasil, por lo menos la última, en vez de ser liberales fueron desarrollistas. Claro. Y tuvieron otra consecuencia a nivel de los grupos dominantes. Bueno, lo que te da tristeza es eso, para un tipo grande que vivió toda esta historia, bueno, uno lo considera ya parte de la vida, ya considera que eso no va a cambiar, hasta que uno ya tiene hasta el vicio de estar en esta historia. Pero uno quisiera que para ciclos, los hijos y para los... pudieran vivir en otro tipo de país, no en estos idiotas que son voceros de esa clase, que se enojan porque Cristina sale a bailar, o el otro imbécil que pone en un marco la condena, ese tipo de cosas insultantes para tanta gente. Porque no es una cosa contra Cristina eso, ¿no? Realmente está insultando a la gente que es la mitad de este país, por lo menos. Y bueno, creo que el gobierno está tomando nota y mucho, ¿no? Sí. De esto. Y la otra pensaba cosa... que la reacción popular, tal vez pensaban que iba a ser más tibia, teniendo en cuenta los datos de la abstención en las elecciones que hubo en las provincias, esto que se estaba instalando tanto de la desmovilización, de que nadie traccionaba, bueno,
Vos sabés que yo no creo eso. No, yo Yo tampoco. creo que la pero reacción, creo que el gobierno, sí pensó el eso. gobierno le pidió también a los jueces que se expidieran, porque la candidatura de Cristina les movió bastante el piso. Ujú. Y yo creo que cuando vieron que Cristina efectivamente estaba dispuesta a presentarse como candidata, los tipos vieron que esa candidatura los podía poner en una... Porque nada más no tenían quién ponerle para competir con ella. Si ella efectivamente se presentaba como candidata, te digo que hasta ese momento la situación de Cristina era difícil, no era fácil. Sí. Porque había un PJ con mucha tendencia a la dispersión, había una interna bastante molesta, que estaba trabando todo en el principal distrito del peronismo, que es la provincia de Buenos Aires. Hasta ese momento, efectivamente, el peronismo estaba con problemas y demás. Cuando ella decide presentarse como candidata, se le prenden todos las lucecitas rojas al gobierno. Así es. Y ahí yo creo que ellos se suman al pedido, le dicen, bueno, perdida por perdida, que la metan presa. Pero con esto sí quiero hacer me interesa, es importante la movilización de mañana, pero queda pendiente qué se va a hacer en las elecciones, porque evidentemente Cristina no va a ser candidata. Uh-huh. Entonces ahí el PJ va a tener, el PJ o el frente que está nucleado alrededor del PJ, va a tener que pensar muy bien cómo va a participar, cómo va a intervenir, si es que va a participar, porque le están proscribiendo a su candidata más importante, y qué es lo que más le conviene. Obviamente que teniendo el gobernador del PJ, no creo que fuera lo mejor la abstención, pero sí tiene que haber una idea de campaña o de convocatoria bastante clara, y esa va a ser una situación también tan importante como la del acto de mañana. Como la de mañana. Luis Brustein en la vuelta completa. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Argentina con Cristina. Este miércoles 18 de junio, a partir de las 7, cobertura en vivo, minuto a minuto de una jornada inolvidable. La historia se vive en la 530 y la comunidad es protagonista. Hoy van por Cristina, mañana vienen por nosotros. No a la proscripción.
todas y todos en las calles. La 530 camina con Cristina. No tenemos que permitir que la sigan condenando. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache, Defensa 1179 San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. La patria no se vende, la patria se defiende. Construimos un playón de hormigón y veredas en Diagonal Granaderos de San Martín, entre Diagonal Constituyentes y Alberdi. También continuamos reconstruyendo Avenida Los Inmigrantes, entre calles 1379 y 1387 de Villa San Luis. Además, mejoramos 15 cuadras en Ceballos y repavimentamos en Altamira. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Waxon. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete. Estamos escuchando Intoxicados, no tengo ganas. Están escribiendo los oyentes ¿Qué de dicen? un montón de lugares y vamos a agarrar los que nos están escribiendo, por ejemplo, desde Córdoba. Estela nos escribe desde Los Reartes y dice: nos preparamos para salir rumbo a Plaza de Mayo. Los escucho siempre, son un bálsamo para esta situación tan pro-antidemocrática. Gracias. Acá, ¿querías preguntar algo vos, Estela? No. Ah, bueno. No sabíamos si eras te conocías personalmente, Estela, con nuestro compañero Luis Brustein. La Valleja La Valleja Blues Band dice: no lo llamé, metí mal la uña y apreté sin querer. Bueno, saludos. Los escuchamos desde el interior cordobés también, Mirá, vamos Córdoba, Martín nos dice: André, Víctor, excelente programa, bien Dalbón, les mando un abrazo, muchas gracias. Acá una oyente dice que mañana hay que ir en grupos. Sobre todo dispersarse en grupos. Exacto. No Cuando desconcentrás, no desconcentres solo, No sino que vas desconcentres con solo. otra gente. Vivi de San Fernando nos deja esto, ¿sí? Nos mandan letras de Dachi desde Rosario. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque Vamos, se cuelguen Dachi. con sus garras de mi piel, todo el mundo de sol y sombras. Toda la letra pega para este momento. Nos dice, un montón de mensajes, por favor, no puedo leerlos a todos porque tenemos mucho todavía para compartir con ustedes. Osvaldo dice, todos los gremios deben notificar a las empresas que se abstengan de sancionar mañana a los empleados o los obreros que lleguen tarde o no se presenten a trabajar bien a causa, dice, esos operativos. Y además entiendo también qué pasará mañana, ¿no? Bueno, la CGT dijo que Libertad quiera... de acción. Libertad de acción, exactamente. Sí. Re comprometidos. Sí. Dice Lorna, la democracia no está más, y lo del decreto de Bullrich y la federal lo confirma, estamos al horno. Bueno, por ejemplo, hay mucha tristeza también, ¿no? Por todo esto que estábamos comentando. Preocupación. Exactamente. Después, si puedo, vuelvo por más mensajes. Ahora vamos a recibir a Eva Kutsovitis. María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora en el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta. Hola Evita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, André? Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Hola, Evita. Bueno, hoy, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hoy salimos por teléfono porque, estoy un poco complicada, pero Bien. si bien sé... Te perdonamos, podemos perdonarte. No se preocupen que ya vuelvo, no sé si la Perfecto. semana que viene, si coordino unos horarios, vuelvo la semana que viene, pero la idea es poder estar, aunque sea los martes, junto con ustedes. Dale, es algo por que me supuesto, encanta. por Dale, que te supuesto. extrañamos. Y a nosotros también nos gusta que vengas. Ay, muchas gracias. Pero bueno, yo sé que estuvieron charlando Sí. del tema, pero la verdad es que... me parece que ¿sabes la qué? Lo centralidad- mencionamos ayer, el encuentro de la Asamblea Feminista con Cristina, pero no lo desarrollamos, Eva. Mira vos, yo creo que la centralidad es lo que está pasando con Cristina, claramente, y me parece que ayer tuvo lugar
un encuentro en el PJ Nacional de una multitudinaria asamblea transfeminista de la que participaron distintas seccionales del PJ, coorganizó el Ni Una Menos, estuvo presente la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, estuvieron las 2 CTA, estuvieron organizaciones sindicales, sociales, referentas políticas y decenas de colectivas y colectivos de la diversidad. La verdad es que fue una asamblea muy emocionante, por lo menos para mí, ¿no? El planteo fue claro. El ataque a Cristina, y esto es algo que repetimos muchas veces, tiene características, ¿no?, misóginas, patriarcales, no solo porque quien está inhabilitada es la dirigente política, mujer más importante de la oposición, sino porque además los jueces y fiscales que participaron en esta causa son varones, todos y cada uno de ellos, Ercolini, Maíquez, Burleam, Burinsky, supuesto, los 3 cortesanos. El encuentro, la verdad es que nos permitió juntar fuerzas contra la proscripción. La verdad es que había diversas fuerzas políticas, sociales y sindicales. Yo diría que fue un encuentro totalmente transversal. Por eso también la potencia de ese encuentro, aunar fuerzas contra esta corte corrupta y también aprovechar para denunciar la criminalización de muchas compañeras y compañeros que vienen siendo perseguidos por este gobierno y por supuesto también por gobiernos anteriores, porque ahí también, ¿no?, para Milagros Salas hubo un enorme aplauso. Me parece que estamos en un escenario de deterioro absoluto del Estado de Derecho y del conjunto de las instituciones. Esto es algo que repetimos y por eso es que en este contexto la respuesta tiene que ser una respuesta política y me parece que es lo que está pasando, ¿no? La verdad que en esta última semana venimos viendo, ¿no?, cómo se va organizando esa respuesta política. Sí. Está claro que tenemos un poder judicial corrupto al servicio de los grandes poderes económicos que además intenta decirnos a quién tenemos que votar. Intenta meternos miedo, intenta disciplinar. Es que ayer todas las intervenciones eran muy claras al respecto, pero yo justo quería aprovechar para compartir el audio de la secretaria de Género de la CTA Autónoma, Leonor Cruz. Leonor nos decía que si algo tenía claro el movimiento feminista y transfeminista es esa enorme capacidad de lucha y esa posibilidad de transformar la rabia en rebelión. Pero tenemos el audio para escuchar a Leonor de primera persona. Dale. Nuestra central estuvo en el día de ayer en el PJ Nacional, en la reunión nacional de feminismo y transfeminismo que se llevó a cabo en contra de la proscripción de Cristina, pero también estuvimos a favor de la unidad, a favor de la democracia, de la justicia social, porque si algo sabe el feminismo y el transfeminismo es justamente defender los derechos conquistados, es defender la democracia, la libertad, porque estamos absolutamente seguras que hay otro país posible y que en este momento la Argentina está gobernada por los poderes más oscuros que representan a la dictadura militar. Ahí está. Ahí la escuchábamos a Leonor Cruz, de primera mano, y la verdad es que este fallo no solo que intenta disciplinarnos, ¿no?, a quienes somos opositores, sino que además se enmarca en un aparato represivo. Recién justo mencionaban estas últimas novedades respecto a las atribuciones que va a tener la Policía Federal, pero me parece que está enmarcado en un aparato represivo instalado por el Gobierno Nacional y también avalado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que viene en conjunto con la nación reprimiendo sistemáticamente de manera violenta la protesta social y buscando silenciar todas aquellas voces contrarias a las políticas de despojo, porque acá, sin lugar a duda, lo que tenemos es un modelo de despojo. Ahora, el jefe de gobierno, Jorge Macri, en sintonía con los discursos de odio y los discursos humillantes, porque eso es lo que también nosotros escuchamos, a través de la Procuración General de la Ciudad, presentó hoy un documento manifestando
preocupación institucional por los impactos negativos que tendría el cumplimiento de la sentencia de Cristina en la ciudad de Buenos Aires. Sí. La quieren fuera de la ciudad de Buenos Aires. Es que esto es alucinante, ¿no? Porque es este mismo Jorge Macri el que permite que nuestras plazas y nuestros espacios públicos se transformen en megafestivales a cielo abierto sin importarle absolutamente nada. Quien hace enormes negocios con esas grandes empresas de entretenimientos, quien por supuesto viene, ¿no?, siendo parte de un gobierno que hace casi 20 años nos viene despojando y generando todo tipo de impactos como consecuencia de ese despojo. Y la verdad es que este panorama es un panorama de piedra libre institucional que por supuesto Jorge Macri recoge, ¿no? Así que yo quería contarles que justamente en este escenario de piedra libre institucional, una vez más, el gobierno porteño avanza desalojando familias donde los desalojos están prohibidos. Y estoy hablando puntualmente del barrio Rodrigo Bueno, en donde media docena de familias están siendo desalojadas por la fuerza sin que el gobierno les entregue ninguna solución habitacional. Esto sucedía en el día de hoy. El Observatorio del Derecho a la Ciudad defiende a 4 de estas familias y logró frenar momentáneamente hoy el desalojo. Pero la verdad es que en menos de un mes, este ya es el segundo desalojo con violencia y por la fuerza que el gobierno intenta en este barrio Rodrigo Bueno. De vuelta también, ¿no? Es el poder del grupo económico IRSA junto con el gobierno de la ciudad que quiere avasallar al barrio Rodrigo Bueno para poder prolongar hacia el sur y construir esa especie de Dubái Argentina. Y es que todo esto también sucede en un contexto en donde se ha eliminado el procrear, en el contexto que comentábamos el otro día, se ha decretado la eliminación del derecho a la vivienda para las personas en situación de calle como consecuencia de la ley Bases. Es decir, todo esto sucede en un contexto de profundos recortes de derechos en donde, en este caso en particular, la nación lo que hace es desentenderse de un derecho básico, de un derecho humano básico como es el derecho a la vivienda y se la traslada a los gobiernos locales en donde, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, aprovechan también, ¿no?, para poder hacer enormes negocios en lugar de garantizarle a las familias una solución habitacional digna. Así que ese es el contexto en el que lamentablemente estamos. La verdad que el día de ayer fue un día en donde salimos muy esperanzadas. Fuimos desde el PJ Nacional hasta la casa de Cristina, pero sin duda se vienen tiempos complicados, transitamos tiempos complicados y lo que está en juego es ni más ni menos que el Estado de Derecho e insisto, ¿no?, el avance de lo que está sucediendo con la justicia pone en evidencia que todas y todos estamos en riesgo, no solamente Cristina. Bien, bueno, Eva, continuamos en unos días, por supuesto mañana nos encontramos en la calle y acá en la transmisión de la 530. Sí, tal cual. Mañana seguramente que nos encontraremos en las calles y la semana que viene seguro que de vuelta nos encontramos en el piso. Les mando un abrazo enorme a todas y a todos. Dale, abrazo, gracias. Eva Kutsovitis en la vuelta completa, nos quedan unos minutitos de programa nada más. Reiteramos, mañana a las 14 a Plaza de Mayo, ¿verdad? Exacto. Bien, esta es la información que tenemos hasta esta hora. Entiendo que ustedes van a seguir en la continuidad informativa con Sandra Russo y Jugo Limón. Y ella, bueno, si tiene algún detalle para agregar. Hay un flyer circulando ya con la firma del Partido Justicialista. Exacto, nosotros tenemos confirmada la información de parte de varias fuentes. Esto es así, mañana a las 14 de Plaza de Mayo. Queda pendiente, ¿no?, me parece, aclarar qué pasa con la convocatoria de la mañana, ¿no?, de las 10 de la mañana. Hicimos la pregunta correspondiente a las fuentes que tenemos y todavía no respondieron. Están resolviendo este punto. Obviamente hay mucha gente, como decíamos antes, que se está desplazando y que está viniendo de las provincias hacia la Ciudad de Buenos Aires para participar. Esto también tendrá su cuota de espontaneidad, por supuesto, como sucede en todos estos casos. Sigue y es incesante
la afluencia, ¿no? Allá al domicilio de Cristina. Y me queda la duda de si Cristina salió o no salió al balcón. La imagen que hay ahora es de anoche. Es la de anoche, exactamente. Todavía hoy no tenemos este dato. Exacto. Está bueno tener el dato que a las 14 horas va a haber un acto en Plaza de Mayo, porque había mucha gente que por el horario y por temas laborales no podía llegar a las 10 de la mañana o a las 9:30 de la mañana a San Juan y San José. Bueno, 14 horas directo se van a Plaza de Mayo en ese caso y ahí va a haber un acto. Bien. Bueno, ¿alguna cosa más que quieran aclarar? Porque ya nos estamos despidiendo, nos queda un minutito de aire. Mañana en las calles. Nos vemos en las calles y nos vemos acá en la transmisión especial. Nos encontramos acá en la transmisión especial de la 530, que va a estar siguiendo toda esta jornada, que como dijo hace un rato Luis, será histórica, un 18 sí, yo creo de que julio. Va a ser importante. Bueno, es importante para ver, porque ahora se empieza a definir el futuro. Bien. Nos vamos. Sí, gracias a todos los compañeros, a las compañeras. Luis, mañana seguimos. Sí, claro. Por supuesto. Mastra. Mañana Mañana nos vemos acá en el aire de la un ratito más temprano. Sí, a las 4. A las 4 me van a tener a mí acá con los compañeros, con las compañeras, que vamos a hacer un programa especial. No sé cuánto puedo comentar acerca de esto, porque la transmisión empieza como todos los días, bien. No cesa nunca la transmisión de la 530, y desde muy temprano, los compañeros de la primera mañana ya van a estar con esta agenda. Les mando un abrazo, cuídense mucho, vayan de a muchense, y bueno, quédense con Sandra Russo y Jugo de Limón. Chao. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530.